¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Los gatos, nuestros guardianes de la espiritualidad. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Desde la antigüedad, a los gatos se les ha considerado como animales mágicos. Es por ello que, en algunas mitologías, como la egipcia, se adoraron como dioses. Eso se debe no solo a su inteligencia, sino también a sus habilidades de protección, y no de nuestro físico, sino de nuestra espiritualidad. En la doctrina del budismo, se cree que estos felinos son seres de paz, armonía y espiritualidad. Inclusive, se considera que los gatos tienen la capacidad de enlazar el mundo material con el espiritual. Al ser animales espirituales, a los gatos se les cataloga como seres con una alta capacidad sensorial, capaces de detectar cosas que los seres humanos no podemos. Precisamente, por ello es que se le consideran como seres mágicos y misteriosos. Por ejemplo, el maullido de un gato puede significar más que un llamado de atención o una señal de necesidad. Aunque no lo parezca, pueden estar advirtiendo sobre la presencia de una aura negativa en el entorno. Por tanto, sus acciones pueden pronosticar situaciones adversas. ¿Alguna vez has notado que un gato se queda mirando fijamente a la pared o se instala en un lugar específico de la casa sin ninguna explicación? Eso puede ser una señal de que ha detectado la presencia de un espíritu dentro de la casa. Cuando sienten este tipo de presencias, pueden seguir al espíritu fantasma para saber cuáles son sus intenciones. Si resulta una fuerza negativa, ellos usarán su campo áurico para liberar el espacio de esta mala energía. Tal es su poder sensorial, que pueden capturar esa energía como si se tratara de un objeto y desecharla. No solo son capaces de neutralizar malos espíritus, sino también la energía negativa de nuestros semejantes e incluso la nuestra. Por ello es que cuando una persona con una vibración negativa ingresa a nuestra casa, ellos responden con antipatía. Incluso, pueden ser ariscos con sus dueños, siempre que detecten una carga emocional bastante fuerte provocada por miedo, tristeza u odio. Para liberarlos de esa tensión, se alejan unos minutos, absorben esa carga negativa y luego la transforman en energía positiva. Por el contrario, cuando se acercan a ti e intentan acariciarte, acéptalos, pues están compartiendo su energía positiva contigo. Si lo rechazas, bloqueas la fuerza astral que intentan transmitirte. En consecuencia, podrías impedir que vuelvan a compartir su aura contigo. Asimismo, estos felinos pueden aprovechar el sueño de sus amos para liberarlos de la tensión que acumulan en sus cuerpos. Por eso es que necesitan permanecer cerca de ti mientras lo hacen. La razón principal es que el campo energético de los gatos puede armonizar al mismo nivel vibracional que el de sus dueños, y se hace posible de este modo la transferencia de energía que se requiere para cumplir con su trabajo. Para liberar toda esa carga negativa acumulada, los gatos necesitan descansar. ¿Ahora entiendes por qué duermen tanto? Su trabajo es muy fuerte. Si no lo hacen, la carga energética se almacena en forma de grasa. Aun cuando dormimos, los gatos no dejan de cuidarnos. No solo absorben nuestra carga negativa, en nuestros viajes astrales se convierten en guardianes espirituales. Se aseguran de que las personas regresen sanas de sus proyecciones astrales al alejar espíritus que ponen en peligro su regreso al mundo físico. En la película Coco, podemos ver que algunos de los personajes los acompañan guías espirituales en el mundo de los muertos. Pero en el mundo material, algunos de sus guardianes, en forma de alebrijes, se representaron como gatos. En ese largometraje, la guía espiritual de uno de los personajes, de Mamá Imelda, viaja al mundo material, la Tierra, en forma de gato. De cierta forma, evidencian la relación que existe entre los gatos y la espiritualidad.
Los gatos no solo son nuestros guardianes de la espiritualidad, también tienen la capacidad de sanarnos. Utilizan su aura para tratar los malestares físicos y emocionales de sus dueños. ¿Cómo podemos obtener esos beneficios? Fácil, simplemente acariciándolos. Eso nos ayudará a liberar el estrés emocional. Aunado a ello, se cree que su ronroneo es capaz de tranquilizar nuestro sistema nervioso. Al respecto, el veterinario y director ejecutivo de la Sociedad Humana de San Diego, en Estados Unidos, Gary Weitzman, opina: creo que el ronroneo es de gran beneficio para los humanos. Aparte de los beneficios fisiológicos, siempre hemos respondido a los efectos psicológicos del ronroneo. Nos calma, nos agrada. Es como observar las olas golpeando la playa. Respondemos al ronroneo de un gato como un estímulo calmante y hasta genéticamente podríamos haber escogido gatos más propensos a ronronear. Esta espiritualidad que rodea a los gatos no es nueva. Viene de muchos años atrás. En el antiguo Egipto, por ejemplo, eran adorados como deidades. La diosa Bastet fue una de las más populares. Era representada como una mujer con cabeza de gato o como una gata negra, y era un símbolo de armonía y felicidad. Asimismo, se le consideraba como protectora de las mujeres embarazadas y guardiana del parto. Incluso, se creía que tenía el poder de alejar malos espíritus. Tal era la adoración hacia los gatos que se creía que eran dioses vivientes. Por ello vivían en los templos y eran dignos de compartir con los faraones. De hecho, muchos de ellos fueron momificados. Según la mitología egipcia, Ra, el dios del sol, formó un grupo de 9 deidades unidas: Su, Tefnut, Nut, Hef, Isis, Osiris, Neftis y Set, conocida como la Enea, para viajar al inframundo. Así pues, se dotó de 9 vidas, una por cada divinidad. De ahí la creencia que los gatos tienen 9 vidas. También en la cultura china, los gatos tienen un papel importante. Según cuenta la leyenda china, los gatos fueron designados por los dioses como vigilantes del orden de la creación. Por ello, les otorgaron el don de la palabra. No obstante, cuando debían rendir cuentas, se mostraban flojos y relajados, por lo cual les quitaron sus poderes y fueron transferidos a los humanos. Sin embargo, el hombre no tenía la capacidad de comprender lo divino. Por tal motivo, los gatos fueron obligados a ser los guardianes del tiempo. En otras culturas también han sido considerados como animales sagrados, como en la mitología nórdica y la japonesa. En esta última, les atribuían poderes sobrenaturales, como resucitar a los muertos, cambiar de forma, volar, entre otras cosas. Se deduce que los gatos son un símbolo de brujería. De hecho, los videntes los utilizan como un amuleto para bloquear malas energías. Lo cierto es que estos felinos han pasado de ser deidades a nuestras mascotas. Sin embargo, muchos consideran que cumplen una función espiritual en el hogar y que su aura energética es tan grande que se le puede considerar como suprema. Duendes robaniños. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Comenzaré diciendo que en varios poblados de México se comenta que cuando los caballos relinchan y corren como locos en los potreros o en los prados, es porque los han montado los duendes, y como resultado de ello, quedan unas curiosas trenzas en sus crines o sus colas. Hace 2 años tuve la oportunidad de ir a Huasca de Ocampo, en Hidalgo, y a mucha insistencia de mi hijo, nos dirigimos al Museo de los Duendes. Entre otras cosas, ahí nos explicaron que las trenzas que aparecen en las crines son una especie de columpio, de tejido muy fino donde los duendes se divierten al ir montados sobre el animal, mientras éste corre despavorido. Si algún día tienen la oportunidad de conocer el pueblo mágico de Huasca, en verdad les encantará. Bueno, ahora sí, la historia que les voy a platicar sucedió en el municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, allá por la década de los 60. Las casas en esa zona eran de paredes de varas revocadas con lodo y láminas de cartón. Como en la mayoría de las casas, la cocina era un cuarto que se encontraba separado de lo que era la recámara. En esa zona se cocinaba con madera, por lo que cada cocina tenía un fogón. María,
que era la partera del pueblo, se encontraba arreglando los catres y recogiendo los petates, mientras en la cocina había dejado al pequeño Pedro, de 6 meses de edad, sentado en el piso. Cuando terminó, se dirigió a la cocina, pues tenía que preparar el lonche de su marido, que le llevaría a la parcela a media mañana. Entró a la cocina y no percibió que Pedro no hacía ruido, así que continuó con sus labores, tratando de terminar rápidamente y así poder llevar el almuerzo. De pronto, vio que muchos niños se acercaban corriendo y gritando: «¡Doña Mari! ¡Doña Mari! ¡Se llevan a Pedrito! ¡Se lo llevó el duende!», gritó uno de los niños. «¿Cómo? Si Pedrito está aquí conmigo». María volteó a buscar a Pedrito, y grande fue su sorpresa y susto al no encontrarlo donde lo dejó. Ella sabía que el niño no gateaba ni se arrastraba, por lo que por sí solo era imposible que se hubiera movido del lugar donde lo dejó. Los niños fueron corriendo a la parcela a avisarle al esposo de María, mientras otros corrían a sus casas a avisar a sus padres que el duende se había llevado a Pedrito. El niño, que había visto todo, contaba que un ser pequeñito, casi del tamaño de Pedrito, de grandes zapatos y enormes orejas puntiagudas, se había llevado cargando a Pedrito. No tardó ni media hora en que un grupo de hombres se armaron, algunos con sus machetes, mientras que otros cargaban con rifles y pistolas. Salieron todos en dirección a donde indicaban los niños que el diminuto ser se había dirigido. Poco a poco se fueron adentrando en los cerros cercanos. La noche caía y no había indicios del grupo de búsqueda hasta que, pasada la medianoche, se vislumbró en el cerro cercano las antorchas con las que el grupo alumbraba el camino de regreso. La búsqueda había fracasado y regresaban con las manos vacías y el ánimo por los suelos. María rompió en llanto, mientras los hombres se dirigieron a sus casas a descansar. Así pasaron algunas horas y el cansancio y la tristeza vencieron a María. Ya era de madrugada cuando los hombres se volvieron a reunir frente a la casa de María. De pronto, oyeron un golpe en la puerta de la cocina, seguido de un grito agudo. Fueron corriendo y al encender el quinqué de petróleo, descubrieron un bulto sentado sobre el fogón. Al acercar el quinqué, se dieron cuenta de que era un bulto pequeño con algunas monedas de oro. Despertaron rápidamente a María, pero ella no sabía qué hacer. Los hombres decidieron llevar a los perros a que rastrearan por dónde había huido ese duende, que venía a pagar por lo que había tomado. Todo el pueblo se unió y fueron siguiendo los ladridos y maullidos de los perros. Casi al amanecer, escucharon a lo lejos gritos y el eco de los perros peleando. Fueron corriendo, pero no alcanzaron a llegar a tiempo. Solo encontraron pequeñas ropas destrozadas, trozos de carne y una pequeña hebilla de oro, totalmente manchada de sangre. Un poco más adelante encontraron un par de pequeños zapatos y un pedazo de algo que hubiera podido ser un ligero chaleco rojo. Pasaron horas buscando a Pedrito. Revisaron árbol tras árbol. Cada rincón de ese pedazo de bosque fue revisado por días enteros. Pero de Pedrito jamás se volvió a saber. La cara de caballo. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Mi mamá me contó que en una ocasión, en una localidad de donde ella es originaria, se llevó a cabo un baile que duró toda la noche. Uno de sus conocidos decidió asistir y terminó muy borracho, debido a que estuvo tomando durante todo el baile. Llegó el momento en que esta persona decidió regresar a su casa. Dado que ya era de madrugada, decidió irse caminando y para llegar a su casa tenía que atravesar un camino de terracería, solitario, oscuro, rodeado de maleza y órganos que son unas plantas similares a los nopales. Mi mamá relata que ese hombre pasó por ese camino y entre los órganos logró ver a una mujer muy hermosa de cabello largo, vestida de blanco y cuya cara no podía distinguir. El hombre intentaba llamar la atención de la mujer, pero ella lo ignoraba. La mujer continuó caminando y el hombre la siguió en un intento de captar su atención. Llegó un momento en que la mujer volteó para mirarlo, y este hombre se llevó un gran susto, ya que descubrió que aquella mujer tenía una cara de caballo, ojos rojos, y era demasiado espeluznante. El hombre asustado decidió correr, pero debido a lo borracho que estaba, no podía mantenerse en pie, y cada que intentaba correr se caía. Solo logró gritar para pedir ayuda, pero nadie estaba cerca.
y las personas en el baile no podían escucharlo debido al volumen alto de la música. Fue hasta que la música se detuvo que lograron escucharlo y rescatarlo. Días después, el hombre le contó a mi mamá lo que le había sucedido. Con el tiempo, enfermó debido al gran susto que experimentó esa noche, y desde entonces dejó de tomar. Mi mamá también cuenta que una noche mi abuelo pasó por el ojo de agua que está en la misma localidad y vio a una mujer con un cuerpo hermoso y cabello largo bañándose. Se acercó para observarla, pero cuando ella volteó, vio que tenía la cara de un caballo. Nunca niegues de comer a tus padres. Relato enviado a través de mi página de Facebook. A finales del siglo XX se generó un evento que dejaría sin palabras a la población de ese entonces. Juan vivía con su esposa, María, en una humilde casa de madera de coco y tejas de barro. Él era campesino y lo poco que ganaba apenas le daba para comprar comida. Juan aún tenía con vida a su madre, una ancianita de más de 80 años, algo enferma y cansada por la edad. Diariamente, Juan recibía las visitas de su madre para alimentarla. De lo poco que él tenía, siempre le regalaba un platillo de comida a su mamá. Con el tiempo, la esposa de Juan se cansó de la situación y en secreto se molestaba por tener que mantener a la ancianita. Cierto día, harta de lo que ocurría día tras día, ella decidió hablar con su esposo. Le dijo que no era su obligación mantener a su madre, que también tenía otros hermanos y que por favor le dijera a su madre que no había comida, para que se marchara y los dos comieran en paz. La anciana llegó a la misma hora de siempre. Juan la recibió y le dijo exactamente lo que su mujer le pidió. Argumentó que no tenía dinero, por lo tanto, no podía comprar comida. Pero la mujer de avanzada edad le respondió: «No he venido a comer, hijo. No es necesario que me alimentes. Vengo porque me gusta tu compañía, pero mañana regreso si así lo quieres». La mujer se fue de casa de su hijo a paso lento. Cuando la esposa de Juan notó que la anciana se había ido, informó a Juan que el puchero estaba listo y solo tenía que servirlo. Ambos pasaron a la cocina y Juan se sentó. La mujer tomó un plato y se dispuso a abrir la olla que contenía su alimento. Vaya sorpresa que recibió cuando notó que la comida había desaparecido y en su lugar solo existía una enorme serpiente que la miró directo a los ojos, sacando su larga lengua. De la impresión, la mujer dejó caer la tapa de la olla y soltó un grito. «¿Pero qué te ocurre?», preguntó Juan. «Mira lo que hay en la olla». Juan no podía creer el tamaño del animal y la escena en general. Él asumió que era un castigo del cielo por negarle la comida a su madre. Desde entonces, se dice que a los padres nunca hay que negarles un plato de comida, y menos por egoísmo. Siete cosas que los gatos pueden predecir. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Desde la antigüedad, la figura de los gatos ha estado rodeada de mitos que le atribuyen poderes sobrenaturales. Desde la capacidad de transmitir la mala suerte, hasta la habilidad de anticipar acontecimientos que todavía no han ocurrido. A continuación, te hablaré de 7 cosas que se dice los gatos pueden predecir. Número 1. Temblores y terremotos. En diversas catástrofes se ha podido observar cómo minutos antes, e incluso horas antes de que ocurriera un temblor o un terremoto, ciertos animales mostraban conductas relacionadas con el estrés y la ansiedad, y empezaban a huir de sus hogares o nidos hacia zonas más altas o alejadas. Entre estos animales se encuentran las aves, los perros y los gatos, pero existen muchos más. Pero, ¿qué es exactamente lo que perciben los gatos antes de un terremoto? Existen varias teorías. Una de ellas indica que los gatos son capaces de percibir los cambios estáticos que se producen justo antes del terremoto. Técnicamente, es posible que algunos humanos también los perciban. No obstante, es más frecuente que nosotros confundamos esta percepción con un simple dolor de cabeza o algún malestar. Otra teoría
asegura que los felinos perciben las pequeñas vibraciones que se producen en la Tierra antes de un temblor de gran magnitud, a través de las almohadillas de sus patas, pues se trata de una zona de su cuerpo sumamente sensible. Sea como sea, hay quienes afirman que efectivamente reconocen este movimiento, pero no por medio de las patas, sino de su fino oído. Número 2. Desastres naturales. Al igual que ocurre con los terremotos, se ha podido observar que los gatos son capaces de percibir fenómenos que se producen previamente a ciertos desastres naturales, gracias a sus agudos sentidos. No se trata de magia. Los gatos pueden detectar algunos cambios a través de sus sentidos. Ellos son capaces de detectar ciertos acontecimientos que los seres humanos pasamos por alto. Muchos gatos notarán que se acerca una erupción volcánica, un ciclón, un tsunami e incluso un huracán. Eso sí, no quiere decir que todos los felinos lo perciban, pero sí la mayoría. ¿A qué se debe? Pues a que todos estos desastres naturales se anuncian, no aparecen de un momento a otro. Antes de que se desaten, ocurren cambios en la presión atmosférica, la temperatura, la dirección de los vientos y los movimientos de la Tierra, entre muchos otros, que tu felino está preparado para percibir. Número 3. Algunas enfermedades. Más que predecirlas, diversos estudios han demostrado que los gatos son capaces de detectar la presencia de ciertas enfermedades en el cuerpo humano, así como en sus congéneres felinos. Son muchos los testimonios de personas que descubrieron que sufrían cáncer después de que su amigo peludo se posara con insistencia sobre cierta zona del cuerpo. Número 4. Diabetes y epilepsia. Estas dos enfermedades se caracterizan por la posibilidad de que en ambas se manifiesten peligrosos ataques, que pueden ser repentinos para el ser humano que la sufre, llámese una subida de azúcar o un ataque epiléptico en sí. Al igual que ocurre con el cáncer, existen testimonios y casos de propietarios de gatos que han visto sus vidas salvadas por estos felinos, los cuales se han mostrado especialmente nerviosos justo antes de que se desate una de estas crisis. En este caso, los gatos también percibirían los cambios que se producen en el organismo a través del olfato. Número 5. Estados de ánimo. Ellos no pueden predecir los estados de ánimo, pero sí pueden percibirlos casi a la perfección. Si te sientes deprimido, angustiado o preocupado, es muy probable que tu amigo felino se amolde a tu estado anímico de forma comprensiva, haciéndote compañía durante estos momentos difíciles. Asimismo, cuando te encuentras feliz y activo, querrá jugar y divertirse contigo. Número 6. Visitas. Seguramente habrás notado que tu gato cambia su actitud poco tiempo antes de que alguno de los miembros de la familia llegue a casa, poniéndose inquieto y expectante. Esto es porque, efectivamente, los gatos son capaces de detectar que esa persona querida se acerca. Todo ello gracias a su maravillosa nariz y su prodigioso oído. Los felinos olfatean aromas conocidos a grandes distancias, lo cual le permite a tu gato esperarte en la puerta mucho antes de que llegues. Asimismo, son capaces de discriminar los sonidos que realizas con tus llaves o la forma de caminar. Y número 7. La muerte. Mucho se ha especulado durante siglos sobre si los gatos son o no capaces de predecir cuando una persona está a punto de fallecer. Algunos estudios parecen indicar que efectivamente así es. Esto se debe de nuevo a su agudo sentido del olfato. Todos los seres vivos segregamos ciertas sustancias cuando estamos cerca de fallecer, debido a los cambios físicos que está sufriendo el organismo. Los felinos son capaces de percibirlos. Es por ello que existen tantos testimonios de mascotas que han permanecido junto a sus dueños antes de su último suspiro. La viuda negra y el taxista. Relato enviado a través de mi página de Facebook. El taxista Don Beto, un hombre curtido por años de trabajo y noches sin dormir, se encontraba estacionado en la plaza central, esperando a su próximo cliente, cuando de pronto, una mujer alta y con un cuerpo muy hermoso, vestida de negro de pies a cabeza, se subió al taxi. Su rostro pálido y sus ojos penetrantes transmitían una extraña mezcla de tristeza y misterio. «Buenas noches», dijo la mujer con voz suave y melodiosa.
Al panteón, por favor. Don Beto encendió el motor y emprendió el camino hacia el cementerio. El silencio en el taxi era incómodo, solo roto por el suave murmullo de la radio. De repente, la mujer se inclinó hacia adelante y le preguntó al taxista: ¿Conoce la historia de la viuda negra? Don Beto, intrigado por la pregunta, respondió: He escuchado algunos rumores, pero nada en concreto. La mujer sonrió enigmáticamente y comenzó a relatar la historia de una mujer que, tras la muerte de su esposo, se había convertido en un ser vengativo que vagaba por las noches buscando hombres solitarios para quitarles la vida. Dicen que la viuda negra seduce a sus víctimas con su belleza y luego las conduce a su muerte, susurró la mujer con voz escalofriante. Don Beto, sin poder evitarlo, miró por el espejo retrovisor y vio que la mujer ahora tenía los ojos completamente negros y una sonrisa macabra en su rostro. Un escalofrío recorrió su cuerpo de pies a cabeza. «Ya llegamos», dijo la mujer con voz gélida. Don Beto se detuvo frente al panteón y la mujer descendió del taxi. Al verla alejarse, con su vestido negro que se movía con el viento como si tuviera vida propia, Don Beto no pudo evitar sentir un terror que jamás había experimentado antes. Al día siguiente, Don Beto leyó en el periódico la noticia del asesinato de un hombre en el panteón de Cuautla. La descripción de la sospechosa coincidía exactamente con la de la mujer que había subido a su taxi la noche anterior. Desde ese día, Don Beto no volvió a ser el mismo. El miedo a la viuda negra lo perseguía a todas partes. Cada noche, al cerrar los ojos, veía su rostro pálido y sus ojos negros, y escuchaba su voz susurrante contándole la historia de su venganza. Dato curioso del Vaticano. Relato enviado a través de mi página de Facebook. ¿Sabías que el Vaticano ha mantenido la cabeza de una monja endemoniada y encadenada durante más de 300 años? Esta es la cabeza momificada de la exmonja María Rosenthal, y aunque han pasado más de 300 años, la cabeza permanece casi intacta. Volvamos unos años atrás, a Alemania, en 1742. En el monasterio de Hohenhart, una monja llamada Josephine Rosenthal apareció de repente embarazada. Comenzó a frustrarse cuando afirmó firmemente que no tenía relaciones íntimas con ningún hombre del monasterio, ni con nadie cercano a ella. A raíz de esto, fue sometida a varias pruebas que confirmaron que era virgen. Se planteó la posibilidad de una inmaculada concepción, doctrina católica que proclama la pureza de la Virgen María desde la concepción. El padre Arique vio en este suceso la manifestación de algo divino y resonó la noticia del embarazo de Josefina. Con el tiempo, Josefina fue trasladada al Concilio Benito, donde su pureza fue confirmada una vez más mediante una serie de exámenes rigurosos. Dio a luz a una niña a la que llamaron María Rosenthal, en honor a su madre que murió durante el parto. Los rumores sobre su supuesta condición hermafrodita corrían. Con el paso de los años, debido a su condición, María se convirtió en objeto de constante humillación por parte de algunas monjas y algunos sacerdotes, quienes no la veían como un ser divino, sino como algo demoníaco. Ante esto, los líderes eclesiásticos idearon un plan para terminar con la vida de María. La estrategia consistió en hacer fallecer a María a los 33 años, la misma edad que Jesús, atribuyéndole un significado divino a su deceso. El plan llegó a oídos de María, por lo que decidió quitarse la vida cortándose el cuello. Después de eso, los sacerdotes ordenaron a las monjas que le arrancaran la cabeza y luego la embalsamaran en una caja junto con una cruz y algunos escritos. Después de su muerte, comenzaron a circular por el convento historias de sucesos sobrenaturales, inexplicables. El departamento de la viejita. Relato enviado a través de mi página de Facebook. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el departamento se veía colonial y bonito. Pero al llegar, enseguida sentí una vibra fea y pesada. El departamento solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien.
Había figurillas de angelitos, como de abuelita, discos de los 60 y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón, yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había fallecido ahí, y que esas eran sus pertenencias. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto, una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir, porque no quería ver hacia la sala, que se veía toda oscura. Como a las 3:30 de la madrugada me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte, como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando. Entonces lo desperté a fuerzas, porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire, o porque no las cierra uno bien. Pero esta puerta primero se abrió rápido y después lento, hasta quedar completamente abierta. Para eso, la vibra se sentía tan pesada que me hacía sentir como si estuviera invadiendo la casa de alguien. Y la viejita, porque yo digo que era una viejita, era como si estuviera bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras estaba que me infartaba del miedo. Al otro día mi esposo horrible me cambió de lado de la cama, para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita, porque, aunque no lo acepta, yo sé bien que le dio miedo. También en esa casa, en una ocasión, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza con la que lo sacaron. Cada noche que pasamos ahí ocurrían cosas raras y yo siempre terminaba rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en un Airbnb de casas viejitas. La casa de mi abuelo tiene algo. Relato enviado a través de mi página de Facebook. En la casa de mi abuelo varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la madrugada. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y de mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Recuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo hacia el centro del cuarto, y los otros tres se estaban levantando, cuando el sonido de arrastre pasó a ser el de pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego escuchamos cómo se abría la puerta y la azotaban. En otra ocasión, mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo, y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ir a ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío, y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente, y debo decir que es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone que fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue en Cholulteca que murió durante ese periodo, y también me dijo que él no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Extraños sucesos en el hotel. Relato enviado a través de mi página de Facebook. A inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán,
esto es en Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer que de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación, y vi como alguien o algo entró a la recámara y se dirigió a mi cama. Subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo comenté a los profesores con los que impartí el curso, con quienes para este punto había hecho una buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda, y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar. Las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche, pero no es la Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto, había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche, y solo así ya no hubo más experiencias extrañas. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.